Y, y esto es de vital importancia, ¿no? Porque como les dije al inicio, los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento fueron escritos en griego, ¿no? Y sé que todavía no es algo comprobado, aunque hay alguna información arqueológica, no aquí, que más está en Israel, de que se ha encontrado algunos libros de Mateo en arameo y hebreo. No es algo todavía demostrado, pero están en estas investigaciones. Si fuese así, obviamente, y realmente llegan a comprobar que fue así, sería algo genial, porque sería alucinante, por decir así, estudiar las bienaventuranzas en arameo, ¿no? Porque sería algo profundo. eh, pero hasta el momento sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, todos los libros, y que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes de arameo, ¿no? Entonces, esto es importante entender porque, como siempre les digo, tenemos nosotros que ir hacia el libro y por lo tanto tenemos que acoplarnos a la gramática del griego, en el caso del Nuevo Testamento, o a la gramática del hebreo, ¿no? Esto es importante. Bien, entonces vamos a ir viendo algunos puntos y de ahí van a ir saliendo ideas, ¿no? Por ejemplo, la Biblia fue escrita en el lenguaje humano y por tanto debe ante todo ser interpretada gramaticalmente, ¿no? En el estudio del texto, el intérprete puede proceder de dos maneras. Primero, empezar por la oración gramatical como un todo, ¿no? Por la expresión del pensamiento del escritor como una unidad, ¿no? O sea, es un todo, todo un pasaje, o puede empezar gradualmente ascender a la consideración del argumento o pensamiento como un todo. Eso lo vamos a ver en la práctica ahorita, así que es un poco enredado esto, pero por razones prácticas es aconsejable empezar la interpretación de la literatura extranjera como un estudio de las palabras por separado, así que seguiremos este orden en nuestra exposición. Bien, es cierto. Lo que nos está diciendo aquí es que podemos estudiar un texto en su idioma original como si fuera un todo, o sea, considerar toda la frase, o de lo contrario, podemos analizar palabra por palabra, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo hago mucho eso y casi, obviamente porque lo he aprendido así, no porque lo he inventado yo, pero la mayoría de maestros, los grandes maestros exégetas lo hacen de esa manera, ¿no? Y gracias a Dios que Dios nos ha dado en el mundo personas en las que podemos aprender, ¿no? Pues no seguimos a ellos, seguimos a Cristo, pero la mayoría de maestros de hermenéutica o de exégesis, ¿no? Nos aconsejan hacerlo también por palabras, que es algo importante porque si conocemos cada palabra en su idioma original, podemos entender el pasaje de forma profunda, ¿no? Entonces, yo quiero, por ejemplo, mostrarles algo antes de seguir con esta diapositiva que creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que les estoy diciendo, ¿no? Permítanme un momentito, solamente voy a hacer... ¿Dónde está? Y voy a compartir esta página. Ya, screen number one, ok. Ok, bien. Quiero saber si todos están, se puede ver la página que estoy compartiendo de la Biblia, sí, ¿verdad? Donde dice apacienta mis ovejas. Bien, quiero mostrarles aquí lo que les estoy diciendo en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer el pasaje, dice, cuando hubieron comido, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?
Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si leemos este pasaje en español, parece que todo el tiempo se dice lo mismo, no lo podemos entender a profundidad, porque vemos que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Y uno dice, pero ¿por qué le pregunta tantas veces si lo ama? Algunos han relacionado este pasaje con las 3 veces que Pedro lo negó y que Jesús es como que le estuviera dando 3 oportunidades y un perdón por cada negación, ¿no? Es como que Pedro lo negó la primera vez y Jesús le pregunta, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Y luego le pregunta por segunda vez, ¿me amas? Pero la tercera vez Pedro le dice, pero se entristece de que le preguntase por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No se entiende en español, se entiende esta parte, pero cuando lo leamos en griego se van a dar cuenta que sí lo vas a entender. Miren, dice, ok, so, dice, when therefore they held down, says to Simon Peter, Jesus, Simon of Jonah, love you, love me. Aquí quiero que se concentre. Love me, o sea, en inglés está diciendo, ¿me amas? More than this, he says to him, él le dijo a él, yes, Lord, sí, Señor. You know that I have affection for you. No le está diciendo que lo ama, le está diciendo que lo quiere. O sea, en español, nosotros vemos que Pedro le está respondiendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro en el idioma original no le está respondiendo eso. ¿Saben por qué? Porque miren, en griego, Jesús le está preguntando si lo agapea. Y Pedro en griego le está respondiendo no que lo agapea, sino que lo filea. Por eso es que en inglés dice, I have affection for you. Y en inglés dice, le pregunta, ¿me amas? You love me? Y en inglés él le responde, I have affection for you. Una de las cosas que me gusta de la traducción en el inglés es que muchos de los textos en el King James están más cerca al original que muchos textos en español. Por ejemplo, en idioma español está respondiendo, tú sabes que te amo. Y para nosotros, bueno, le pregunta si lo ama, él dice que lo ama. ¿Qué chiste tiene eso, no? Pero no, en el original griego no le está preguntando si lo ama, le está preguntando si lo ama con el amor ágape. Y Pedro le está respondiendo, tú sabes que te fileo, Señor. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el amor ágape es incondicional. En cambio, el amor filos es un amor de amigos condicional. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me haces el bien, yo te hago el bien. Pero el amor ágape no es así. Entonces Jesús le está preguntando a Pedro, ¿me agapeas? O sea, ¿me amas con el amor de Dios a tal punto que puedes renunciar a todo por mí? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te fileo, ¿no? Es como cuando una pareja está junta y de pronto una le dice, te amo, ¿no? Y el otro voltea y le dice, yo también te quiero, ¿no? Y de pronto la otra persona dice, ¿qué? ¿Pero me amas o me quieres? Ese es el punto. Jesús le está preguntando si lo ama con el amor ágape de Dios a tal punto que es capaz de renunciar a todo por él. Pero Pedro, en su, como diríamos, ni siquiera tiene vergüenza, ¿no? De responder. Le dice, sabes que te fileo, ¿no? Y luego vemos lo siguiente, le vuelvo a preguntar por segunda vez. Bueno, vamos a leer el siguiente texto, que es el 16. Volvió a seguirle la segunda vez. Dice, he says to him again a second time. Dice, por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Love you me?
Love you me? He says to him, yes, Lord. You know que tengo affection for you. Otra vez le vuelve a decir, sabes que te fileo. O sea, Pedro, su nivel espiritual en ese momento estaba pasando una dificultad que no le importa ser descarado, ¿no? Jesús le está preguntando si lo ama con el amor ágape. Pero Pedro le responde, tú sabes que te fileo. O sea, ni siquiera se atrevió a mentirle, ¿no? O sea, y está bien, no fue sincero. Pero algunos dicen que no saben si fue sincero, que su espiritualidad en ese momento estaba tan caída que ni siquiera se estaba dando cuenta de lo que estaba respondiendo. Te fileo, Señor. O sea, en otras palabras, tú me estás preguntando si yo te agapeo, o sea, si yo te amo con el amor ágape, ese amor incondicional de Dios, si soy capaz de renunciar a todo por ti. Pero yo te estoy respondiendo que solo te fileo. Mi nivel de amor por ti no ha llegado a ágape, Señor. Solo es fileo. Es condicional. Es imperfecto. Es un amor humano por ti. Aún no te amo en la totalidad, como tú esperas que yo te ame. ¿Se dan cuenta que en español no podemos entender eso? Porque en español dice, ¿me amas? Sí. Tú sabes que te amo, Señor. ¿Cuál es el chiste en español? No hay chiste. No entendemos. Pero si lo leemos en el original, sí entendemos que hay una diferencia y ahora podemos entender mejor por qué Jesús le pregunta tantas veces. Ahora miren, en la tercera vez dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, ¿por qué? El Señor Jesús está preguntando tres veces, ¿por qué? Y entonces Pedro se siente descubierto, porque se está dando cuenta que el Señor está confrontando su clase de amor por él. Y entonces el Pedro no le queda más que decir, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que mi nivel de amor por ti no ha llegado a ágape aún. Entonces le dice, tercera vez, ¿no? Le dice, y ahora miren lo que el Señor le pregunta. El Señor cambia la pregunta. Le dice, he says to him, the third time, Simon, have you affection for me? Ahora ya no le pregunta si lo agapea, le pregunta, ¿me fileas? ¿No? En el, en el español, por eso, quiero recalcar eso porque estamos hablando del idioma. En el español no entiendes que Jesús le está cambiando la pregunta ahora. Parece que le está preguntando lo mismo. Pero no, ahora Jesús le está preguntando si lo filea. ¿Me fileas? ¿No? A él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, ¿no? Tú sabes que yo te fileo. Entonces, lo que quiero que entendamos ahí es que el pasaje en español nos está diciendo que Jesús le pregunta tres veces si lo ama y él responde tres veces que lo ama, pero en la tercera vez dice, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, pero no entendemos en realidad lo que el pasaje quiere decir. Sí, entonces, nuestra hermenéutica, mejor dicho, nuestra exégesis no puede ser precisa. No podemos tener una exégesis precisa porque no estamos entendiendo lo que el idioma original dice. Pero cuando vamos al idioma original, nuestra comprensión del pasaje es mayor. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús está confrontando la clase o el nivel de amor que Pedro tiene hacia él. Jesús le está preguntando si lo agapea, si su amor por él, por Jesús, es, es ágape, si es el amor que Dios quiere, que está dispuesto a dejar todo por él. ¿Por qué? Porque es ágape y el ágape es incondicional. No importa lo que pase, yo dejo todo por ti. Es el amor ágape. No importa que tú me golpees, no importa que tú me grites, no importa que tú hagas lo que hagas conmigo. El amor ágape va a seguir amando y va a entregar todo. Pero el amor fileo es, yo te fileo, el amor filos es condicional. Si tú me tratas mal, yo te trato mal. Yo no estoy dispuesto a dejar nada por ti.
El fileo es condicional, depende. ¿Quieres que deje algo por ti? Depende. ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué me vas a dar? Entonces Jesús está confrontando su nivel de amor. Por eso le pregunta 3 veces y por eso en la última, ya como que Jesús es sarcástico, ¿no? Es como que Jesús es un poco sarcástico, elegantemente, ¿no? Le está diciendo, bueno, ¿me fileas? ¿No? Sé que, yo ya sé que no me agapeas, pero ¿me fileas aunque sea? O sea, por lo menos tienes un amor filos por mí. Y él se siente, Pedro sabe que Jesús le está preguntando 3 veces y Jesús cambia las palabras porque Jesús está entendiendo que él no le ama de forma ágape aún, que su nivel de amor por Jesús no ha llegado a ese nivel. Y Pedro se siente descubierto y acepta. Y dice, Señor, tú sabes que yo te fileo, tú lo sabes todo, tú sabes que aún no te agapeo, pero aún así, bueno, vemos que Jesús igual les dice, no, pacienta mis ovejas. Pero en sí, el tema del pasaje, ¿no? Es la confrontación que Jesús le hace a Pedro con respecto a su nivel de amor por él, ¿no? Su nivel de entrega hacia Jesús. Y vemos que Pedro pues reconoce que aún no ha llegado a ese nivel de ágape, ¿no? De amor ágape. Entonces quería compartirles esto porque este pasaje por lo menos nos hace ver, nos abre la mente, ¿no? Porque nos hace ver que, wow, o sea que yo en español no hubiese entendido eso nunca, ¿no? Por eso es importante poder comprenderlo. Bien, les voy a mostrar otro pasaje. Dice, el pasaje dice, viendo la multitud, subió al monte, dice, ¿no? Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, si vemos aquí, ¿no? Observemos, por ejemplo, dice la palabra bienaventurados. Ahí está, todos tienen bienaventurados, 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 ¿no? Bienaventurados, aquí estamos. Aunque algunos dicen que estos dos son la misma bienaventuranza, pero bueno, igual vamos a poner aquí bienaventurados. Y luego si vemos, dice, ¿quiénes son bienaventurados? Pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Misericordiosos, limpio corazón, pacificadores, los que padecen persecución, ¿no? Mira, hasta la Biblia está diciendo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? Ya está, muy bien. Ahora miren, y ahora veamos. Vamos a usar el amarillito, a ver. Porque de ellos es el reino. Recibirán consolación, la tierra por heredad.
serán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. De ellos es el reino, será el reino. Y ya está. Miren, quiero que se observen de que hay tres, o sea, en realidad dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si uno quiere entender ese pasaje y hacer una exégesis del pasaje, nos vamos a hacer exégesis del pasaje, tenemos que tener en cuenta criterios hermenéuticos. Ahora, primero, todos esos versículos nos están diciendo bienaventurados. O sea, ¿quiénes son bienaventurados? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos es el reino de los cielos. O sea, en realidad, ser bienaventurado es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De que el reino de los cielos es tuyo. ¿Por qué? Porque fuiste pobre en espíritu. Bienaventurados es una consecuencia. ¿De qué? De que recibiste consolación. ¿Por qué? Porque lloraste. Bienaventurado es una consecuencia de qué? De que has recibido la tierra por heredad. ¿Por qué? Porque fuiste manso. Eres bienaventurado, ¿por qué? Porque fuiste saciado. ¿Por qué? Porque tuviste hambre y sed de justicia. Eres bienaventurado, ¿por qué? Porque alcanzaste misericordia. ¿Por qué? Porque fuiste misericordioso. Entonces, vemos esa conexión que hay entre los tres elementos de cada oración, ¿no? Pero ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos entender la palabra bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, la mayoría de personas a las que tú le preguntas esto te van a decir, bueno, te van a decir, soy bienaventurado, ¿por qué? Soy feliz, ¿por qué soy feliz? Porque cuando pasen momentos difíciles, dificultades, entonces el Señor me promete que seré consolado, ¿no? Suena bonito, suena bien, y hasta podríamos hacer una prédica de eso y sonaría bien, pero no sería una buena exégesis, porque no estamos analizando el contexto y tampoco estamos teniendo en cuenta las palabras. Y ahora les voy a mostrar. Cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien, ok. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Perfecto. Entonces vamos a ir al griego, ¿ok? A lo idioma original. Entonces vamos a ir a Mateo 5, versículo 3, es el 3. Ok, entonces vamos a ir a Mateo 5. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es que vamos a ir viendo lo que hemos visto hace un rato, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver repetito. Ok. Antes de ver eso, quiero que leamos primero el texto, ¿sí? Dice, 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 yo sé, o sea, miren, yo no estoy diciendo con esto de que, pero te vas a ir dando cuenta, miren, por alguna razón, Dios permitió eso. Por ejemplo, una de las cosas que les he dicho en hermenéutica varias veces, cuando hemos empezado, es que la reforma no tuvo un impacto profundo en Latinoamérica. El impacto de la reforma fue en Europa y en Occidente, ¿no? Esa es la razón por la que, lamentablemente, todavía en Latinoamérica
seguimos teniendo ideas doctrinales erradas, ¿no? Y, y no estoy juzgando a nadie, o sea, ellos todos me conocen de que tengo que ponerme una postura neutral, ¿no? No puedo ser denominacional porque si no me convertiría en un religioso más, ¿no? Estaría promocionando ser de una denominación y ese no es el propósito de la Biblia, tengo que promover ser creyente. Entonces, más bien, si yo veo a alguien de una denominación que veo que su característica general es que se guía más de la experiencia que de la doctrina, mi labor como maestro sería decirle, sí, está bien que la Biblia habla de experiencias, pero debes sujetar tu experiencia a la doctrina. Y más bien lo que yo tengo que hacer es ayudarle a que su doctrina crezca, ¿no? Y obviamente también yo voy a aprender, ¿no? Mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, les cuento así rápidamente, ¿no? En una de las compañías que creo que se les he mencionado que trabajé aquí, eh, me acuerdo que llegábamos todo el tiempo temprano y en el mismo departamento habíamos dos evangélicos, un adventista eh, y, eh, y otro creyente que era pentecostal, ¿no? Que obviamente son denominaciones diferentes, ¿no? Y fue interesante porque los primeros meses Dios fue trabajando en nosotros, pero luego nos llegamos a unir con un grupo tan sólido que aprendíamos los unos de los otros, ¿no? El pentecostal aprendió de que tenía que aprender a escudriñar las escrituras con profundidad, ¿no? Porque el pentecostal generalmente cuando predica es muy alegórico, ¿no? Utiliza un pasaje no lo tergiversa adrede, sino que saca alegorías, le gusta usar muchos símbolos, ¿no? Pero no necesariamente es lo que el pasaje dice de forma general, ¿no? Pero, por ejemplo, él aprendió mucho de eso de nosotros y nosotros aprendimos de él, de que él no había, creo que ayunaba los 7 días de la semana, ¿no? Que era bien ferviente, ¿no? Ayunaba todos los... Entonces, lo mirábamos a él ese fervor y nosotros también, y empezamos a ayunar en la oficina 2 veces a la semana, a veces un día, a veces 2 días, ¿no? Y luego también nos reuníamos a orar en la oficina de él, ¿no? Y la gente miraba eso, miraba desde lejos, ¿no? Que nosotros nos reuníamos, otros de la misma oficina miraban, y luego venían a pedir consejo porque miraban de que Dios estaba con nosotros, ¿no? Pero aprendíamos, entonces entre nosotros aprendimos unos de otros, ¿no? Entonces, menciono esto porque eh, generalmente muchas personas, ¿no? Como les digo, no analizan la escritura y son más pegados a la experiencia, ¿no? Entonces, eh, la experiencia está sujeta a la doctrina, o sea, al conocimiento bíblico, ¿no? Entonces, les menciono esto por este mismo pasaje, ¿no? Que a muchas personas, por ejemplo, suena bonito decir, Dios me va a consolar cuando yo esté llorando, ¿no? Cuando esté pasando dificultad. Pero, por ejemplo, si nosotros empezamos a profundizar más en este pasaje, nos damos cuenta de que el texto dice, blessed, está en inglés, ¿no? Y mencioné esto al principio porque, como les dije, una de las características, una de las cosas que te das cuenta aquí, por ejemplo, ¿no? No sé si en todos los estados, pero generalmente en Florida, en Nueva York y en California son los estados donde hay más nacionalidades juntas, ¿no? O sea, los estados del medio, generalmente la población anglosajona es mayor, ¿no? Acá también, pero hay de todos lados, ¿no? Hay gente rusa, gente armenia, japonesa, china, hindús, de todo país, ¿no? Y también conoces otros latinoamericanos de Centroamérica, ¿no? De otros sudamericanos hay muy pocos aquí en California, peruanos hay, pero hay más en Nueva York que en California. Y uruguayos hay muy poquísimos, ¿no? Argentinos hay más, ¿no? Pero hay más centroamericanos, ¿no? En California, porque obviamente estamos en la punta para arriba para Centroamérica y abajo para México. Entonces, te das cuenta de algo, ¿no? De que, de que generalmente la buena intención, o sea, el tener la buena intención de querer aprender, no está mal,
¿no? O sea, está bien, uno tiene el corazón, y por eso yo les digo, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí mucho de mi amigo pentecostal, que hasta ahora lo quiero y él siempre nos manda, tenemos un grupo, los cuatro, y siempre nos saludamos, uno se fue a Utah, el otro es mi cuñado, ¿no? Marcelo, el esposo de mi hermana, y el otro está en Los Ángeles, siempre nos hablamos, ¿no? Y siempre estamos en contacto. Pero a lo que voy es que, si bien es cierto, tú aprendes, por ejemplo, de un pentecostal, por ejemplo, que digo pentecostal no porque fuera un bicho raro, sino porque estoy enfatizando la denominación, ¿no? Y ellos tienen por tendencia mucho la parte experimental, ¿no? Por ejemplo, él siempre venía en las mañanas y me decía, en la noche estaba ayunando y escuché tal voz, se movió tal cosa, ¿no? Y yo no es que no creía, yo creo que Dios es soberano, pero también tengo que tener cuidado de lo que me está diciendo porque también recuerda que la revelación ya fue dada. Puede ser que Dios le habló y tengo que escucharlo y orar al Señor para que Dios confirme lo que le está diciendo. Entonces, y él también obviamente tiene que tener paciencia con los demás, conmigo, ¿no? O sea, es así, o sea, convivimos entre hermanos, ¿no? Pero lo que trato de decir es que si haces un análisis, la mayoría de gente pentecostal aquí en Estados Unidos es de Centroamérica, el 90%. Y he observado, nosotros somos peruanos, ¿no? Si somos latinos y siempre lo vamos a hacer, ¿no? Y en mi caso toda mi vida voy a ser peruano, ¿no? O sea, porque soy peruano, ¿no? Y amo mi país, ¿no? Pero si hacemos un análisis profundo, y haces un análisis profundo, yo quiero que tú te vayas a la iglesia de Dios es amor, a la iglesia del Espíritu Santo, a la iglesia de Actacusi, y no estamos marginando a nadie. Yo, por favor, entiéndeme lo que te voy a decir. No estoy marginando. Nadie es más que nadie. Todos aprendemos. Nadie, quizás en el mundo se muevan esas reglas, pero en Cristo nadie puede decir yo soy mejor que tú, porque no estoy hablando de eso, sino de la realidad. Haz un análisis académico en ese tipo de iglesias y te vas a dar cuenta que la mayoría de personas que están ahí lo hacen con pasión, porque realmente tienen el amor de buscar, pero su deficiencia es su parte académica. Su nivel de formación es bajo y no estoy juzgando con eso, no estoy diciendo que Dios no pueda utilizar a una persona que no tenga formación académica, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que la formación académica sea un requisito para tener la llenura del Espíritu Santo, no. Lo que estoy diciendo es que por alguna razón el que se encontró con el emperador romano no fue Pedro, sino Pablo. Por alguna razón Pablo fue el que escribió casi toda la Biblia y no Pedro, porque Dios había preparado a Pablo de otra manera. Pablo tenía un conocimiento de la Torá profundo. La historia dice que si él era discípulo de Gamaliel y iba a entrar al Sanedrín, tenía que conocer la Torá de memoria. Entonces, de alguna forma, si bien es cierto, Dios puede levantar a cualquiera y hacer que las piedras hablen, pero de alguna manera Dios utiliza la preparación que Él mismo ha permitido que tú tengas de alguna forma. Entonces, la mayoría de iglesias en nuestro país que tienen problemas doctrinales son porque muchas de las personas que están asistiendo a ese lugar tienen un nivel académico, formación muy pobre. No tienen la culpa, obviamente, porque es nuestra realidad peruana, a veces nos pasa eso, sucede eso, ¿no? Tampoco, sin embargo, no los ves que ellos son malos, son personas buenas. ¿Por qué? Porque tienen esa intención de querer buscar al Señor. Pero ¿cuál es su pie de tropiezo? Su formación académica. Y cuando leen la escritura, como su comprensión de texto no es profunda, la interpretación del texto que ellos tienen es pobre y obviamente eh, tienen un problema porque que rompen todos muchos principios doctrinales, muchos principios hermenéuticos. ¿Y qué hacen? Y por eso es que a veces pueden ceder más a ciertas experiencias, que no estoy diciendo que estén mal, lo que estoy diciendo es que muchas de las experiencias en la Biblia están sujetas a control, como las lenguas, por ejemplo, ¿no? Como el sacar demonios, ¿no? Ejemplo, o sea, la Biblia habla de que hay que sacar demonios, pero no,
no habla que los apóstoles sacaban demonios y todo, pero no se convierte en una doctrina principal, ¿no? Si analizas todas las cartas de Pablo, el punto principal de las cartas es santidad, ¿no? No estoy diciendo con eso que no haya demonios y todo, pero ellos ven demonios hasta en la silla. Si tu silla se cayó y hay un demonio en la silla, es una exageración, ¿no? Entonces, lo mismo pasa ya a nivel latinoamericano, ¿no? La mayoría de personas que tienen la parte pentecostal son los centroamericanos. Ahora, ¿por qué? Si haces un análisis profundo, te vas a dar cuenta de que los centroamericanos, la mayoría en general, no estoy diciendo todos, en general, la mayoría tienen una formación académica también pobre. ¿Por qué? Porque ellos han pasado guerras. A diferencia de nosotros en Sudamérica, los centroamericanos se han visto afectados por las guerras y han tenido que emigrar a Estados Unidos, otros de Guatemala a México, otros de México para acá, buscando oportunidades. ¿Por qué? Porque han tenido guerras y han vivido, experimentado una pobreza extrema. Y la mayoría de ellos, de esa parte, son de campo, y no estamos diciendo que porque sean de campo sean menos, no, sino que la realidad, como nuestro país, es que la mayoría de personas que son de campo no tienen acceso a la educación que quizás todos en la ciudad tienen. Es la realidad. Entonces, de alguna manera eso afecta. Entonces, y para colmo, por decir así, la reforma no llega a Latinoamérica. Se queda en Europa y se queda, o sea, todo el esfuerzo que hizo Juan Calvino, Lutero, la mancha de reformadores, que no son perfectos obviamente, pero que Dios les fue dando iluminación para entender y los utilizó para que los creyentes pudieran volver a la reforma, o sea, volverle a darle forma a la doctrina y regresar a los apóstoles, porque la Iglesia Católica había tergiversado todo. Pero lamentablemente no llegó a Latinoamérica. Entonces, por alguna razón, ¿no? Por eso les quería mencionar el por qué a veces es importante conocer un poquito de inglés. No necesitas saber hablar o escuchar, pero para aquellos que son académicos, les va a ser más fácil poder entender, aunque sean las palabras por separado. Quería mencionarles esto porque no quiero que piensen que les estoy diciendo que lo hagan en inglés porque yo vivo acá o porque estoy alienado al inglés, no, sino porque de alguna manera les estoy mostrando que la reforma no tuvo mucha influencia en Latinoamérica. Latinoamérica tiene más influencia católica en la teología que en Estados Unidos y en Europa. Por alguna razón, por eso les digo, la Biblia en inglés, la mayoría de versículos tienen mayor precisión a la hora de interpretar. Y el español usa muchas palabras que no tienen nada que ver con el original muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el versículo está diciendo, bendecidos, ¿no? Los pobres en espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Ahora, dice bendecidos, ¿no? Y acá dice, arriba, si nos vamos al texto, dice Macarios, ¿no? Aquí el texto, por ejemplo, dice, vamos al texto, dice Macarios, ¿no? Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Entonces, si nosotros leemos la palabra bienaventurado, la mayoría de personas va a entender de que significa, ¿qué significa ser Macario? Significa, bueno, doblemente feliz. ¿Qué cosa es bienaventurado? Doblemente feliz, ¿no? Y algunos te dicen, ¿qué más significa ser bienaventurado? Feliz. Por eso es que en inglés dice happiness, ¿no? O blessed, bendecidos, y en otras versiones más populares dice happiness, felices, ¿no? Por eso es que nosotros nos llamamos la true happiness. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad, o sea, la true happiness, cuando lees la escritura te das cuenta que la verdadera felicidad está en Cristo. No hay forma de alcanzar una felicidad en esta tierra que sea verdadera, ¿no? La única forma de alcanzarla es a través de Cristo. Y, y la Biblia habla sobre eso, ¿no? Pero quiero mostrarles algo, les quiero compartir algo, porque hoy mi intención como maestro es mostrarles de qué manera el griego
puede cambiar tu forma de interpretar un pasaje, ¿sí? Y quiero mostrarles algo, ¿no? Bueno, les voy a mostrar, permítanme, denme un chance para encontrar mi archivo. Ok. Está abriendo. Ahora voy a abrir, eh, les quiero compartir algo, sí, algo que escribí hace tiempo y que, bueno, espero en Dios me permita este año poder publicarlo. Hasta ahorita no lo he podido publicar. O sea, terminé un libro, pero pensé que era más fácil publicarlo que escribirlo. Y al final me di cuenta que era más difícil publicarlo. Pero gracias a Dios que Dios no permitió que lo publicara, porque han habido muchas cosas que Dios ha permitido que en mi corazón y en mi mente crezcan estos años. Y ahora estoy en las noches tratando de hacer algunas cosas para poder publicarlo. Pero este texto que les voy a compartir es el primer capítulo y, y sé que va a ser de bendición que ustedes lo lean junto conmigo, puesto que se van a dar cuenta de la profundidad del pasaje, ¿no?, que estamos leyendo ahora. Que si no fuese por el griego no podríamos entenderlo. Quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Permítanme. Ok, ok. Voy a entonces a compartir esta parte. Ok, ya estamos escribiendo. Ok, perfecto, bien. Entonces, ok, bien. Bien, listo. Ok. Aquí explico un poquito acerca de la palabra bienaventurado y esto nos va a dar una noción de lo que les estoy diciendo. Generalmente decimos bienaventurado es feliz, ¿no? Pero ¿por qué? ¿De dónde viene esta palabra? Si entendemos lo que significa esta palabra, el pasaje de bienaventuranza no lo vamos a ver igual. Miren, dice, empezaré diciendo de que Mateo presenta a Jesús como el Mesías, el cual según las profecías no solo sería del linaje del rey David, sino que tendría un reino que nunca tendría fin. Así que indirectamente Mateo, al presentar a Jesús como el Mesías, también lo está presentando como rey. Si Jesús es un rey, entonces tiene un reino, y todo reino tiene ciudadanos. Es así como Jesús en el Sermón del Monte nos va a mostrar cómo debe ser un ciudadano de su reino y de qué manera podemos alcanzar la felicidad verdadera en la vida. Jesús comienza el sermón con una palabra de suma importancia y muy profunda: bienaventurados. ¿Por qué el Señor Jesús inició el sermón usando la palabra bienaventurados? ¿Será porque él sabía que las personas que lo estaban escuchando andaban en búsqueda de la felicidad? Sería lógico pensar que los judíos, un pueblo oprimido por Roma, estaba en busca de la felicidad. Pues recordemos que estamos hablando de un pueblo que no había recibido ninguna revelación profética por aproximadamente 400 años. Un pueblo que se sentía olvidado por Dios de alguna manera y que de algún modo estaba en busca de la felicidad. A lo largo de la escritura existen muchos versículos que hablan de la palabra bienaventurado, lo cual aparece en el Antiguo Testamento bajo la palabra hebrea Esher, lo cual significa bendecido, y en el Nuevo Testamento aparece bajo la palabra Macarios, la cual también significa bendecido. Sin embargo, el significado y uso de la palabra es aún mucho más profundo. Como mencioné, la palabra bienaventurado viene de una palabra griega, ahí está la palabra griega,
que transliterada al español es Macarios y cuyo significado es dichoso, bendecido y feliz. La concordancia de Strong y otros comentarios bíblicos nos dicen que esta palabra es usada para hablar de alguien feliz, bendecido, y para hablar de un creyente que posee una envidiable fortuna que proviene de Dios en recompensa a su fe. Miren ese significado, es lo que quiero que entiendan. O sea, no podemos decir simplemente bienaventurado, feliz. Feliz, ok, ya suena bien, pero ¿por qué soy feliz? Y miren la definición. Te está diciendo, eres feliz porque posees una envidiable fortuna. O sea, posees algo que los demás envidian de ti. ¿Qué es? El reino de los cielos. ¿Qué más? Que estás sentado entre los celestiales. ¿Qué más? Que has sido adoptado por Dios. ¿Qué más? Que has recibido las arras del Espíritu, que es el Espíritu, el juego del Espíritu Santo. ¿Qué más? Que alcanzaste vida eterna. ¿Qué más? Que has entrado al reino de los cielos. ¿Qué más? Que Dios te ha prometido la tierra por heredar. Entonces, esa fortuna que tú tienes es envidiable. Por eso, ¿qué cosas Macarios? Ser bendecido, ¿por qué? Porque es hablar de un creyente que posee una envidiable fortuna que proviene de quién? De Dios. ¿Cómo qué? Como recompensa a tu fe. Entonces, ¿quiere decirte que cualquiera puede ser bienaventurado? No. Solamente aquellos que han tenido fe y que han sido recompensados por Dios. Oh, o sea que ser bienaventurado es una característica que solo alguien que tiene a Cristo puede tener. Sí. Entonces dice, otros mencionan que ser bienaventurado es ser doblemente feliz. ¿Y por qué doblemente feliz? Porque Dios no solo te da bendiciones espirituales, sino que también te bendice materialmente según tus necesidades y su voluntad. O sea, hay doble bendición, ¿no? A continuación, te hablaré acerca del uso de la palabra Macarios en el tiempo de manera negativa, y esta involución de la palabra y del concepto de felicidad es lo que yo le llamo el fenómeno de la felicidad desenfocada. Dice, dice aquí, ¿no? Dice, hace un buen tiempo, en un libro titulado The New Generation of Worshippers in the 21st Century, encontré, o sea, la nueva generación de adoradores en el siglo XXI, encontré una referencia a la palabra Macarios. Este libro dice, Macarios meaning the state of the gods, que significa que Macarios es una palabra que muestra el estado de los dioses griegos y que es imperceptible por el mundo, haciéndonos ver que la palabra refleja un estado sobrenatural. Miren, ¿ah? Lo que les estoy mostrando es lo que ustedes ya han aprendido. ¿Cómo voy a hacer mi exégesis en este libro? ¿Cómo voy haciendo mi exégesis en solo esa palabra? Haciendo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores. Tengo que meterme al contexto histórico. No puedo hacer exégesis de la palabra bienaventurados si no entro al contexto histórico. Yo tengo que saber, es como decir que voy a hablar de la palabra palta, ¿no? Y para los que estamos más viejos, sabemos que palta es roche, ¿no? Que palta, no quiero salir, ¿no? Pero si yo no me meto a la cultura peruana de los 90, de los 2000, donde se usaba la palabra palta, si no entiendo lo que significa, para qué se usaba, tengo que meterme a ese contexto. Entonces, no puedes pretender entender lo que el autor está tratando de decir para una audiencia de esa época sin entender lo que para esa época significaba y entender que era un mundo grecorromano y que muchos de las personas que leían los libros lo leen en griego. ¿Por qué? ¿Por qué entonces Pedro no le, perdón, por qué los apóstoles no le escriben en hebreo? ¿No? Si eran judíos, ¿por qué escriben en hebreo? ¿Por qué escriben en griego? Porque es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Y quiero que veas, es la misma idea. En Estados Unidos, los que llegan a Estados Unidos son la mayoría son los adultos, pero los adultos que tienen hijos, ¿tú crees que los hijos van a crecer pensando en el Perú? Ya no van a crecer pensando en el Perú. Nosotros sí, porque hemos venido adultos y estamos partidos por la mitad, ¿no? Tenemos que adoptar la cultura gringa porque si no, no puedes hacer nada porque tienes que meterte en la cultura y entenderla y ir perfeccionando el idioma, pero en tu mente sigues amando, sigues siendo latino. Eso es algo que no te lo vas a poder quitar jamás. Pero si traes a un niño a los 5 años aquí,
ese niño en 20 años, olvídate, que no va a pensar en Perú, ni se va a acordar, a menos que su padre le haya acordado a su madre, ¿cierto? Pero él en sí no va a pensar, él va a crecer como gringo. Y por eso es que hay muchos jóvenes que tú los ves y sabes que son latinos, porque obviamente uno se da cuenta, y tú le hablas por ejemplo, aquí, por ejemplo, si tú quieres trabajar nuevamente y avanzar, tienes que hablar inglés, ¿no? Pero hay comunidades donde, por ejemplo, tú te encuentras con gente adulta que es latina y el latino adulto que se encuentra con otro latino tiende a hablar en español, no vas a hablar en inglés. Si los rusos se encuentran con los rusos, hablan ruso. No he visto rusos que se encuentren que se puedan hablar en inglés. Todo el mundo adulto, cuando se encuentra con gente de su raza, por decirlo así, habla en su idioma. Cuando ya te vas, y, por ejemplo, si te encuentras con un ruso, tengo que hablar en inglés porque yo no sé ruso. Si me encuentro con un gringo, tengo que hablar en inglés porque obviamente no sabe español. Entonces, pero cuando estás con tu raza, así funciona aquí, hablas en el idioma de tu raza. Pero eso no hacen los latinoamericanos jóvenes, los que tienen 18 o 20 años, entienden el español masticado. A ellos tienes que hablarles en inglés porque ellos se sienten más cómodos hablando en inglés. Ellos no se sienten cómodos hablando español porque ellos ya pertenecen a otra cultura. Y eso es lo mismo que estaba pasando aquí. ¿Por qué escriben en griego? ¿Por qué no escribieron en arameo y en hebreo? Porque la mayoría de descendientes de judíos ya vivían en un mundo greco-romano donde el idioma era el griego. ¿Por qué crees que tuvieron el Antiguo Testamento que traducirlo al griego y salió la Septuaginta? Porque ya la generación de esa época ya no podía leer en hebreo ni en arameo. Tenían que leer en griego. Y por eso hubo la necesidad de traducirla. Para que la generación nueva pudiera conocer los principios del Antiguo Testamento que no podían ser leídos en el idioma original porque ellos ni se acordaban de eso, ni lo habían aprendido. Entonces, es importante entrar al contexto. Por eso aquí les estoy diciendo, miren este descubrimiento que, que no, que descubrimiento, ¿no? Porque obviamente yo no solo lo leí, pero para mí, haber leído eso me abrió la mente. ¿Por qué? Porque para ellos, en el pensamiento griego, ¿ah? Macarios dice meaning the state of the gods. O sea, ¿qué significa? Para el pensamiento griego que creían en los dioses y todo eso, que sabemos que los dioses no existen, son demonios, pero quiero que te guíes del pensamiento. Ellos pensaban que Macarios era el estado de los dioses. O sea, ¿qué te están diciendo? Que para el pensamiento griego, alguien que era humano, un humano no podía experimentar ser Macarios. O sea, tú no podías decirle a un ser humano, hey, ¿tú eres Macarios? Te va a decir, no, estás loco. Macarios solo son los dioses. ¿Me dejo entender? Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver, hermano? Claro, tiene que ver. ¿Cómo va a tener que ver, hermano? Si está diciendo que en el texto que estamos leyendo, Jesús se está refiriendo a nosotros como Macarios, no a los dioses. Sí es cierto, tienes razón, no somos dioses y jamás lo seremos. Pero ¿sabes lo que sí Jesús está tratando de decir? Que como ser Macarios, así va en el pensamiento mi griego, es un estado de los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses están en un nivel espiritual mayor. Lo que Jesús te está tratando de decir es que no es lo mismo ser una persona normal que ser un creyente salvo por Cristo. Porque un creyente salvo por Cristo está en una dimensión espiritual diferente. Por eso él sí puede experimentar ser Macarios y un ser normal no. Esa es la idea. Por eso es que cuando dice Macarios es el estado de los dioses, que significa que Macarios es una palabra que muestra el estado de los dioses griegos y que es imperceptible por el mundo, haciéndonos ver que la palabra refleja un estado sobrenatural. O sea, ya desde el texto, Jesús nos está diciendo, si tú eres pobre en espíritu, vas a alcanzar el reino de los cielos, el ser consolado, el recibir la tierra por heredad. Todas esas promesas que te estoy haciendo, les está diciendo, no es algo que cualquier ser humano puede experimentar. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú lees el pasaje dices, wow,
O sea, esto no lo puede experimentar cualquiera, solo yo. Esto no lo puede experimentar cualquiera, solo yo puedo experimentarlo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y eso te hace valorar más lo que estás leyendo. Por eso ahora entiendes cuando dice el que posee una envidiable fortuna. ¿Entiendes? Porque así nomás cualquiera no tiene eso. Bien, y ahora dice, es muy interesante considerar que Hesíodo y Homero, poetas que fueron considerados los padres de la mitología griega, sigues en Grecia, decían que los dioses griegos eran felices porque no dependían de ninguna acción o circunstancia externa para alcanzar la felicidad. En otras palabras, su felicidad no dependía de lo que el mundo exterior les brindaba. Otra información histórica importante que te va a ayudar a entender el pasaje, para hacer tu exégesis. ¿Por qué? Porque te está diciendo que para el pensamiento griego, ser Macarios, ¿no? Era ser feliz. ¿Pero por qué eras feliz? ¿Por qué eras Macarios? Porque no dependías de nada material para ser feliz, sino de qué dependías, de lo interno, de algo diferente. Y por eso te está diciendo Macarios que eres Macarios. ¿Por qué? Porque Jesús te está diciendo que la verdadera felicidad no proviene de las cosas externas de este mundo, sino que la verdadera felicidad proviene de Él. Es el mismo pensamiento griego, solo que obviamente en Jesús está pulido y Él te está diciendo la verdad. O sea, los griegos pensaban en dioses que sabemos que son demonios, pero Jesús te está diciendo el mismo pensamiento. Así como tú, en tu cultura, te han dicho que ser Macarios es un estado de los dioses porque ellos no dependen de la felicidad externa, yo te digo lo mismo, pero la diferencia es que ahora te voy a mostrar que esa felicidad que tú buscas está en mí. Luego, en la literatura griego, el término inicial para hablar o llamar a los dioses benditos era Macar. Si tú querías llamar a un dios bendito, le llamabas Macar, al estar por encima del sufrimiento y el dolor de la tierra. Entonces, ¿por qué un dios era Macario? Porque estaba en un nivel superior que lo libraba del sufrimiento de la tierra, ¿no? Posteriormente, Esquilo, quien fue uno de los grandes dramaturgos griegos, usó la palabra Macarios en su obra Los persas para hablar de los muertos, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera los muertos estaban muertos y como estaban muertos, iban a un mejor lugar, ¿no? Dejando así el sufrimiento de la tierra. O sea que el pensamiento de Macarios, bienaventurado en griego, está ligado a los dioses porque está en un nivel espiritual superior, no depende de la felicidad del mundo ni nada externo, material, sino que su felicidad depende de algo interno y sobre todo porque no están ligados al sufrimiento de la tierra, ¿no? Ahora miren, posteriormente la palabra Macarios, a fines del siglo V y IV antes de Cristo, se usaba para hablar de alguien que era rico, miren, ahora miren, que era rico materialmente, y aquí empieza a tergiversarse la palabra. Y aquí viene el desenfoque de la felicidad. Juan Manuel, hermano Juan Manuel, disculpe, no se le escucha, aunque está activo su audio. Sí, perdón. Ahora sí. Entonces, muchas gracias, gracias por avisarme. Entonces, el punto es de que al principio la palabra Macarios empieza pensando solo en algo interno, pero luego en el siglo V y el siglo IV se tergiversa y se usa solo para hablar una palabra que era rica materialmente y que al serlo no tenía que experimentar el sufrimiento. Miren qué interesante, ¿eh? Al principio la palabra Macarios era usada para alguien que era feliz porque no dependía de las cosas externas, ¿no? Y por lo tanto, como no dependía de las cosas externas, sino las internas, no le importaba el sufrimiento de la tierra, para él eso no determinaba su felicidad. Pero ahora lo tergiversan y te dicen, como tú eres rico materialmente, entonces puedes experimentar lo que tú quieras y por lo tanto no vas a sufrir en el mundo porque tienes dinero, ¿no? Lo tergiversan. Y eso es ser Macarios. Ahora Macarios lo están ligando al dinero, ¿no? Entonces a eso se le llama el género literario macarismo, que refería o enfatiza la felicidad alcanzada por una persona. En algunos países se usa Macario como nombre, ¿no?
significa una persona que ha alcanzado felicidad. Llama mucho la atención que ver la palabra Macar y Macarios fueron usadas para hablar de aquella felicidad interna que no dependía de las riquezas físicas, pero que en el tiempo fue cambiado a algo que dependía del dinero. ¿Será por eso que las personas cuando piensan en felicidad lo relacionan también con cosas materiales? Podemos concluir que la palabra Macarios tiene que ver con ser una persona bendecida directamente por Dios a raíz de su fe. Muy bien, entonces, hasta ahí lo que quería... perfecto. Lo que quería que ustedes vean era, si nosotros nos metemos al contexto histórico y empezamos a ver lo que la palabra significa, la palabra, lo que les había leído al principio en la diapositiva, y solamente hacemos un estudio de la palabra bienaventurados, ya no podemos ver este texto de la misma manera. Cuando leemos y decimos bienaventurados los pobres en espíritu, wow, bienaventurados, espérate, ¿por qué soy bienaventurado? Porque esto no lo puede recibir cualquiera. Primero, porque mi felicidad no está en lo externo. Segundo, porque soy bienaventurado porque estoy en un nivel espiritual mayor, porque a través de Cristo he entrado a una dimensión espiritual diferente. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque soy poseedor de una fortuna envidiable. ¿Y quién me la dio? Dios. O sea que esa fortuna que tengo no depende de mí, sino depende de Dios. ¿Y por qué? A raíz de mi fe. ¡Wow! ¿Y qué cosa es fe? Pistis. ¿Y qué es pistis? Es tener confianza, ¿no? Y creer en todo lo que dicen de Dios, o creer en tener confianza en Dios por todo lo que yo he escuchado acerca de Él. O sea, ese es fe. ¿Y qué es pisteo? Pisteo es tener pistis, o sea, hacer que esa confianza y ese conocimiento que yo tengo de Dios me permitan confiar en Dios y creer en Él porque yo he leído y he escuchado y he visto lo que Dios ha hecho. Tengo un sustento para decir que Dios es así y por eso confío en Él y por eso dejo que ese pensamiento transforme mi corazón y por consecuencia transforme mi vida y mi forma de actuar. Oh, y como yo hice eso, porque confié en Dios y creí en Él y creí en sus promesas y dejé que eso cambiara mi vida y actué en fe y acepté a Cristo y le obedecí y cambió mi vida, entonces Dios me ha recompensado, ¿sí? Y te ha dado una grande fortuna, ¿sí? Y por eso es que ahora, ¿qué va a pasar? Dios te promete que vas a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque tienes el reino de los cielos y porque has recibido la tierra por la heredad. ¿Ok? Perfecto. Esto lo entiendo, que voy a recibir la tierra por heredad. Y también que he recibido el reino de los cielos porque he sido pobre en espíritu. Pero ahora vamos a terminar analizando estas tres palabras. Lo estoy haciendo bien práctico porque quiero que ustedes entiendan la importancia de las palabras. Muy bien, miren, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Si leemos el texto y nos vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Acá está, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Acá está, pobres en espíritu. Pero en griego la palabra pobre es la palabra tochos, ¿no? Ahora, no tenemos tiempo para hacer eso, pero quiero mostrarles un poco, ¿no? Tochos, dice, agacharse o acobardarse como un mendigo, propiamente doblarse, profundamente indigente, sin poseer ningún recurso y riqueza terrenal, es decir, indefenso como un mendigo. Se refiere a un indigente y no a un campesino, sino a un indigente, ¿no? Ahora, mm, muy bien. Entonces, puedes seguir leyendo y hay mucha, pero te quiero hacer un resumen por el tiempo. ¿Qué era Tochos? Tochos era un mendigo. Tochos era un mendigo que lo dejaban en la calle y obviamente este mendigo estaba todo el tiempo pidiendo limosna porque estaba quebrado, o sea, estaba en bancarrota. No tenía nada ya. Entonces, para comer, para poder sustentarse, solo dependía de la bendición de otros. Si alguien venía y alguien por misericordia le daba un pedazo de pan o algo, él podía comer. O sea, de él ya no dependía nada. Era miserable.
Era un nivel de indigencia ya paupérrimo, o sea, al último nivel ya. O sea, y él tuvo para que él saliera a la calle a pedir, y se convirtiera en esa clase de mendigo y pidiera limosna, es porque su orgullo estaba en el piso ya. Si tú entiendes esa idea de tochos y entiendes lo que en griego significa, vas a entender que el pasaje te está diciendo que si llegas a ser pobre en espíritu, o sea, si eres un tochos pero en espíritu, ¿qué significa eso? Si reconoces tu pobreza espiritual, si reconoces que estás en bancarrota, si reconoces que ya no puedes más, que tu orgullo está en el piso, y más bien ahora clamas a Dios y le dices, Señor, solo dependo de ti, de tu misericordia. Yo no puedo hacer nada ya, no está nada en mis manos. He fracasado, estoy en bancarrota, te necesito. Y te humillas, o sea, esa actitud del mendigo ya quebrado es humilde. Entonces el reino de los cielos será tuyo. Y luego dice, bienaventurados los mansos, antes de leer el siguiente, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces si te vas acá, ¿no? 5:5 dice, bienaventurados los mansos, pero mansos en griego es praus. Entonces tú puedes leer manso, pero si lees praus y vas a investigar la palabra, te vas a dar cuenta que praus se le llamaba a los caballos. Por ejemplo, cuando un caballo era salvaje, ¿no? Tenían que domarlo. Entonces venía un jinete en el pensamiento griego y lo domaba. Y cuando el caballo ya era domado y se dejaba guiar por el jinete, le llamaban al caballo praus. Entonces, ¿y qué significa praus en griego? Significa poder bajo control. ¿Por qué poder bajo control? Porque el caballo, a pesar que había sido domado por el jinete, si el caballo quería, se podía parar y lo tiraba al piso al jinete y lo mataba. Pero ¿qué hacía el caballo? Controlaba su poder. ¿Por qué? En sumisión a su jinete. ¿Y qué hacía? Se dejaba guiar por el jinete. Si tú entiendes eso en el griego, cuando leas este pasaje vas a decir, ¿por qué tengo que ser manso? Porque Jesús te está diciendo, yo sé que tú puedes hacer lo que te da la gana. Yo sé que tú puedes decidir hacer lo que tú quieras, como el caballo. Pero si te sujetas a mí, o sea, si eres praus, si te dejas guiar por mí, si, si dejas de ser indómito y salvaje y dejas que yo te controle, ¿me entienden la idea? No, no vas a ver el pasaje de la misma manera si aplicas el idioma original. Y estás analizando palabra por palabra. Y ahora vamos a leer esto. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán recibirán consolación. Como les digo, no digo que todos, sino que la gran mayoría cuando le preguntas sobre esto va a decir, bueno, soy bienaventurado porque tengo a Dios y Él sí me consuela cuando yo llore y pase momentos difíciles. Y si tú haces ese análisis te vas a dar cuenta que tu exégesis está mal. ¿Por qué? Primero porque estás haciéndolo fuera de contexto. Y segundo, porque no estás teniendo en cuenta las palabras. Mira, vamos a leer aquí Mateo 5:5 y el texto es Mateo 5:4. Y dice, bienaventurados, dice, los que lloran. ¿Ves la palabra? La palabra es penteo. ¿Y sabes qué es penteo? Es aquel que llora por un duelo, porque alguien ha muerto. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Te das cuenta que desde ahí nada más de la palabra no tiene nada que ver con lo que algunas personas piensan que Dios te va a consolar porque estás sufriendo. No tiene nada que ver con eso. ¿Saben qué, con qué tiene que ver? Aquí Jesús está diciendo, arriba está diciendo, bienaventurados aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que son humildes, que se humillan ante mí, reconociendo que ya no tienen nada, que nada los puede salvar, solo yo. Y abajo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la tierra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y luego te está diciendo, bienaventurados pendejos, o sea, bienaventurados los que lloran por un duelo. O sea, está hablando de un llanto, pero no de un cualquier llanto, está hablando del llanto porque alguien ha muerto. Dices, ¿qué? ¿A qué se refiere el texto? Ya me perdí más, hermano. ¿Sabes a qué se refiere el texto? El texto te está diciendo, no solamente vas a ser bienaventurado, o sea, no solamente vas a ser bendecido directamente por mí a raíz de tu fe y te daré el reino de los cielos cuando reconozcas tu pobreza espiritual, sino que también vas a ser bendecido cuando te veas al espejo y veas que estás muerto en vida. Y cuando veas que estás muerto en vida,
llores por tu muerte. Y te das cuenta que así como Pablo dice en Efesios 2, que estabas muerto en tus delitos y pecados, Jesús quiere que te confrontes y que no solo reconozcas tu pobreza espiritual porque estás en fracaso, sino que también reconozcas tu muerte interna y que digas, Señor, estoy muerto. Que mires que estás muerto y que llores por tu condición espiritual. ¿Quién ha muerto? Yo. O sea, Jesús te está diciendo, quiero que reconozcas que llores como cuando lloras cuando alguien muere. ¿Por qué? Porque tú estás muerto. Entonces, y podemos seguir. Entonces, cuando analizas los pasajes, teniendo en cuenta el idioma original, y empiezas a analizar el pasaje haciendo un análisis de las palabras, tu exégesis no puede ser la misma. No puede ser la misma. Y esto es lo que yo quería mostrarles hoy de forma práctica, ¿no? De forma práctica, mostrarles textos y que se den cuenta la importancia antes de entrar a la parte gramatical, ¿no? Quería que lo vean de forma práctica el por qué es importante estudiar. Y creo que ahora cuando veamos la parte gramatical van a estar más motivados, ¿no? Porque ahora van a entender que si no entienden eso, qué bonito es entender el pasaje cuando lo podemos hacer tomando en cuenta la gramática y el sentido de las palabras, el significado de las palabras en el idioma original. ¡Wow! O sea, nuestro entendimiento se abre de manera profunda, ¿no? Y ahora, por ejemplo, entonces quería que entiendan esa parte, ¿no? Y por ejemplo, les dejo algo como tarea, ¿no? Quiero mostrarles Hebreos 12. Dice, miren, dice, por tanto, dice, ¿no? Dice, tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero dejarles una tarea, a ver qué piensan. Por ejemplo, miren, es Hebreos 12:1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces, no nos está diciendo que solo nos despojemos del pecado, sino está hablando de peso y del pecado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Pablo está hablando de dos cosas diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y de aquello que causa peso? Entonces, eh, te dejo que eso como tarea. Busca la forma de averiguar eh, cuál es la diferencia entre las dos, ¿no? Si lo lees si lo lees en español, lo vas a entender, pero sería bueno que busques el idioma original, ¿no? Busca el idioma original, investiga, tienes internet, busca, a ver a qué llegamos, ¿sí? Y por qué Pablo menciona estas dos cosas, cuál es la diferencia, y eso nos va a abrir el entendimiento del pasaje también, ¿no? Es interesante.